Pues buenas tardes, tengan todas y todos nuestros asistentes a este tercer espacio de diálogo sobre la región transfronteriza México-Guatemala, que forma parte de los resultados de investigación del proyecto que lleva el mismo nombre, Región Transfronteriza México-Guatemala, Dimensión Regional y Bases para su Desarrollo Integral, en el que participamos 6 centros públicos de investigación del CONACYT, el Centro Geo, el CIDE, el Instituto Mora, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de la Frontera Sur y el CIESAS. Y por parte de Guatemala nos han apoyado Flaxo y la Universidad de San Carlos. Y me da muchísimo gusto recibir esta tarde a 4 colegas a los que admiro y aprecio muchísimo. Algunos los conozco desde hace más tiempo y a otros tuve la oportunidad de conocerlos gracias a este proyecto. Y justo pues una de las bondades de haberle apostado a un proyecto interinstitucional y transdisciplinario ha sido precisamente el poder trabajar con colegas que de otra manera pues no hubiéramos conocido o no hubiéramos tenido como interlocutores académicos. Así es que les doy la más cordial bienvenida esta tarde al maestro Marcel Arévalo, al doctor Pablo Mateos del CIESAS, al doctor Óscar Peláez de COLEF y al doctor Carlos Heredia del CIDE. Y sin más, pues les pediría, yo les iré dando la palabra por turnos, que en 10 minutos, que sé que no es fácil porque todos trabajaron mucho y encontraron muchas cosas, hagan el esfuerzo de sintetizarnos cuáles son los principales resultados del objetivo que les tocó coordinar. Y le daría en primer lugar la palabra al doctor Pablo Mateos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Regina, y el equipo de coordinación del proyecto RTMG por la oportunidad de compartir algunos de los resultados del área de nuestro proyecto dentro de este gran proyecto RTMG. El área que a mí me tocó coordinar es sobre la inserción laboral de guatemaltecos en la zona fronteriza del sur de México. Y pues fue, en primer lugar, destacar que fue un proyecto que yo coordiné, pero que contó con el apoyo de varios investigadores de distintos centros CONACYT y de otras instituciones. Principalmente quiero agradecer a la doctora Liliana Mesa, que es investigadora del INEGI, también de la Ibero en distintos periodos, que ella llevó a cabo el principal análisis, que fue un poquito más econométrico, digamos, sobre las condiciones laborales de los residentes guatemaltecos en la frontera sur. Entonces, bueno, pues este proyecto, cuando empezamos a desarrollarlo, se enfrentó a las dificultades que ya muchos de los colegas han mencionado en el proyecto RTMG de ausencia de datos, por un lado en el lado guatemalteco y por otro sobre poblaciones que no están asentadas como residentes permanentes. Entonces tomamos la decisión de ceñirnos, bueno, primero a los estados fronterizos con Guatemala, solamente al lado mexicano de la frontera, porque era el área del que podemos tener datos a través de los distintos productos del INEGI, y también nos ceñimos a la población residente permanente, o sea, los que contestan las preguntas del censo y las muestras intercensales y de otros productos del INEGI como residentes, o sea, que llevan más de un año viviendo en la zona. Entonces, esto realmente reduce mucho el espectro de la población que podemos observar en el tema laboral. Entonces estamos excluyendo mucha de la población pendular, digamos, que se mueve semanalmente o incluso diariamente a lo largo de la frontera, y cualquier otra población de tránsito o de asentamiento inferior al periodo del año. Bueno, dentro de estas premisas, lo que utilizamos principalmente la encuesta intercensal del 2015 del INEGI, que eran los datos más recientes que cubren la mayor parte de la población. Y voy a leer una serie de resultados generales que obtuvimos. Todos estos resultados
Bueno, están publicados los análisis y llevan detrás un análisis estadístico bastante riguroso que llevó a cabo la doctora Meza. Y bueno, hay algunos términos un poquito más técnicos, intentar evitar. Lo que encontramos fue que la mayoría de los guatemaltecos que residen en México, en esta franja fronteriza, que son los 4 estados que colindan con Guatemala, la mayor parte de la población tiene entre 15 y 64 años, por lo cual se encuentran en edades productivas. Y buscamos en qué sectores se concentra la mano de obra guatemalteca. Entonces, encontramos que, vamos a ver un segundito, principalmente son en el sector agrícola y en el sector de trabajo doméstico. Los resultados muestran un trato preferencial hacia los trabajadores guatemaltecos por parte de empleadores mexicanos, aun cuando se toman en cuenta cambios en características de distintos cohortes de migrantes. Y lo que encontramos es que hay una discriminación a aquellos trabajadores de ascendencia indígena dentro de los migrantes guatemaltecos que recogen estas encuestas. Y este trato preferencial a trabajadores guatemaltecos en cuanto al aspecto salarial es especialmente cierto para varones y para personas de mayor reciente ingreso en México. Y bueno, y aquí, Liliana, no voy a repetir el trabajo que publicamos como uno de los boletines de RTMG. Vamos entrando en distintas variables sociodemográficas que inciden o no en las diferencias de salarios entre las variables que tuvimos en cuenta aquí fue el nacimiento en México o nacimiento en el extranjero, en este caso guatemaltecos, y si tienen algún tipo de ascendencia indígena por alguna de las preguntas de ancestría que hay en el censo y en el conteo, y luego las variables sociodemográficas típicas de edad, género, ocupación y nivel de estudios. Bien. Encontramos que los guatemaltecos presentan probabilidades más bajas de estar desempleados y de ser trabajadores sin pago, aunque presentan probabilidades mayores de insertarse en el sector informal. Esto es algo que normalmente se encuentra en poblaciones migrantes en todo el mundo. La baja escolaridad de los trabajadores guatemaltecos en los estados fronterizos del sur determina en gran medida sus posibilidades de inserción laboral y las ocupaciones a las que se dedican. También encontramos que los salarios mensuales promedio han permanecido por debajo de los salarios de los trabajadores mexicanos, quienes muestran un incremento importante en sus niveles de escolaridad, los mexicanos. Aunque los salarios promedio no muestran la varianza salarial de los trabajadores inmigrantes y nativos, sí nos da una idea de que en el sur de México el mercado laboral de los guatemaltecos se caracteriza por su precariedad. Aún así, cuando se comparan con trabajadores nativos de distintas características, los trabajadores guatemaltecos parecen recibir salarios más altos. Además del trato preferencial, se evidencia también con las menores probabilidades de estar desempleados y de ser trabajadores sin pago. Una primera hipótesis es que los empleadores mexicanos requieren de los guatemaltecos y para atraerlos necesitan ofrecer condiciones laborales ventajosas. Y aquí lo que hicimos fue establecer una serie de hipótesis de este tipo y tratar de probarlas con los datos que teníamos. Lo que pasa es que sí fueron bastante limitados. Por otro lado, en el estado de Quintana Roo la situación es muy distinta, donde hay una mano de obra chiapaneca que es altamente demandada en la industria turística y compite con la población guatemalteca en esta zona. Pero esto lo que apunta Liliana es que para compensar esa salida de trabajadores hacia Quintana Roo, es probable que los empleadores mexicanos estén dispuestos a traer trabajadores guatemaltecos, ofreciéndoles mejores condiciones que a los mexicanos. Hay un desplazamiento hacia el sector turístico de mexicanos y atracción de trabajadores guatemaltecos en el sector agrícola en Chiapas. Bien, entonces voy a pasar a las recomendaciones de política pública que fueron las que están asociadas a este primer estudio que hicimos y que se emanan de los resultados de la primera publicación que tuvimos en este proyecto.
La primera sería, dado que el estudio muestra que el sector patronal en la región sur del país valora de manera especial el trabajo guatemalteco, sería recomendable ofrecer mayores facilidades migratorias para que trabajadores provenientes de Guatemala se inserten en el mercado de trabajo mexicano de manera más estable y permanente. Por ejemplo, visas de trabajo temporal por periodos mayores a 180 días o facilidades para la transición hacia la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía en México. Es lo que recomendamos. En segundo lugar, para detonar mayor desarrollo en los estados fronterizos del sur, se podría diseñar un programa de escolarización para los inmigrantes guatemaltecos, lo que elevaría su nivel educativo y su potencial para contribuir al desarrollo de las comunidades receptoras. Esto en función del resultado de la muy baja escolaridad de los migrantes guatemaltecos en esta zona. En tercer lugar, para adecuar las capacidades de la mano de obra guatemalteca a las necesidades del sector productivo de la zona fronteriza sur de México, se podrían ofrecer cursos de capacitación en habilidades básicas, acordes con la escolaridad y los intereses de los trabajadores. En cuarto lugar, dada la importancia de la migración femenina procedente de Guatemala, resulta necesario impulsar programas de cuidado infantil que faciliten la inserción de las mujeres en el mercado laboral mexicano. Además, es importante establecer programas de salud reproductiva que permitan a las mujeres de origen guatemalteco planificar sus familias y aprovechar la ventaja de insertarse en un mercado laboral que valora grandemente su trabajo. En quinto lugar, puesto que la informalidad del trabajo guatemalteco lo hace susceptible de abusos laborales, se recomienda la implementación de campañas informativas que promuevan el acceso de estos trabajadores a instancias gubernamentales que facilitan la vinculación laboral, como el Servicio Nacional de Empleo. Y por último, en sexto lugar, finalmente, para detonar dinámicas favorables hacia los inmigrantes en México, se recomienda el diseño e implementación de programas, campañas y acciones que resalten los beneficios que estas poblaciones traen a nuestro país. Esto sería por el lado de la inserción social y evitar la xenofobia. Y bueno, algunos de los resultados están enmarcados en el contexto del cambio de gobierno de México de hace 2 años prácticamente, entonces había algunas cosas que habría que revisar. Esas serían un poco algunas pinceladas rápidas de este proyecto. Pues muchas gracias, Pablo. Yo me quedaría con 2 temas que te pediría que profundizaras un poco más adelante. Uno tiene que ver con esto que ya señalabas en la parte final de tu presentación, y es, bueno, cómo se ha construido esta relación de otredad en la región transfronteriza, que está claramente racializada cuando hablamos de un mercado laboral transfronterizo, incluso pensando en este particular sector que captaron ustedes con las encuestas. Pero bueno, sabemos que esto también sucede con la migración pendular. Y bueno, el otro tema que te pediría que abundaras un poco más en una segunda ronda tiene que ver con esta primera recomendación de política pública que ustedes plantearon sobre la posibilidad de regularizar de mejor manera a estos trabajadores, porque eso en cascada seguramente no solo mejoraría sus condiciones de inserción en el mercado de trabajo, sino eventualmente pues también podría ser un detonante de mayor desarrollo en la región. Entonces, agradezco mucho ahorita estos primeros comentarios y te pediría que pudieras platicarnos un poco más adelante sobre estos temas. Y ahora le pediría al maestro Arévalo que nos platicara pues, la perspectiva desde el lado guatemalteco. Y bueno, le doy nuevamente la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, desde Flaxo nos vinculamos precisamente desde descubrir desde la perspectiva del lado guatemalteco algunos de los aspectos que estaban definidos en la dimensión laboral y económica, y que en el inciso T perseguía identificar y analizar
los factores económicos, sociales, culturales, ambientales y otros del entorno que determinan la movilidad laboral procedente de Guatemala. Esto se viabilizó mediante una encuesta determinada en 3 de los municipios que están entre los que tienen mayor índice migratorio de guatemaltecos hacia México. Estos son en la zona fronteriza, Malacatán, en San Marcos, que limita precisamente con Chiapas, La Democracia en Huehuetenango, que también limita con Chiapas, y Coatepeque en Quetzaltenango, que no tiene un límite directamente fronterizo con, ah, con México, pero que entre los 3 son parte, digamos, de los municipios con mayores indicadores de flujos migratorios hacia México. Durante mayo, la segunda quincena de mayo de 2018, se ejecutaron estas encuestas y tuvieron una muestra de alrededor de 1000 encuestas, 1000 entrevistas en cada uno de los municipios. Hay que decir que por cuestiones de tiempo y para facilitar precisamente la movilidad en el lado guatemalteco, las vías de carreteras, etcétera, son un poco difíciles. Entonces, para facilitar, no se hizo, digamos, una relación directa con la muestra, en tanto que las poblaciones rurales y urbanas, pues las 3 son, digamos, más rurales que urbanas. Sin embargo, la muestra se enfocó más en las poblaciones urbanas. Entonces, digamos, en ese sentido, hay una pequeña variación, pero fue precisamente para facilitar el levantamiento de las entrevistas en un tiempo menor y con menor dificultad de acceso. Entonces, estas encuestas en estos 3 municipios nos arrojaron pues una información bastante densa, que yo diría da para bastantes posibilidades de seguir estudiando. Pero desde la perspectiva de los aspectos que más interesan o que se pueden priorizar, están, digamos que podría concluirse que en los 3 municipios hay como un factor de, de motivación hacia el traslado hacia México, es la deficiencia o la insuficiencia de oportunidades laborales dentro de sus propios municipios o en las cercanías, ¿no? Hay una migración fuera del municipio y una migración a otras partes del país. Pero no cabe duda que estando en las cercanías de México, la migración hacia México, especialmente hacia Chiapas, es bastante importante. Entonces ahí, por ejemplo, alrededor de un 15% de promedio de los entrevistados mencionó que las oportunidades de trabajo en el municipio eran en esa línea de insuficiencia, o sea, había solamente un 15% según sus apreciaciones de los entrevistados, de posibilidades de encontrar trabajo en sus propios lugares. En tanto que, en contraste, según la experiencia, pues, con lo que manifestaron los entrevistados, un 50% consideraban que había mayores oportunidades de encontrar trabajo en el lado mexicano. En cuanto a los indicadores de cruces de frontera, que fue una de las cuestiones de la movilidad que se consultaron, alrededor del 50% promedio, en unos municipios más, en otros menos, habían experimentado el cruce de frontera, o sea, era su experiencia, ¿no? De estos que cruzaban,
un 80% lo hacían de manera diaria, o sea, diariamente iban y regresaban, ¿no? Eh, estos cruces, hay que indicar un poco apuntando a lo que mencionaba Pablo, estos cruces en su mayoría se producen con tarjetas de visitante regional, no con tarjetas de trabajador temporal. Entonces, hay pues un flujo mayoritario de personas, pero es bastante considerable, de personas que lo hacen con tarjeta de visitante regional y hay un, digamos, importante también porcentaje de personas que lo hacen por la vía totalmente sin registro, ¿no? Sin papeles y sin registro. Eh, Otra conclusión que se puede derivar de las entrevistas es que la mayoría de los que cruzan y trabajan o han trabajado en México lo hace en el ámbito del sector agropecuario. Es una cuestión histórica, digamos, de los trabajadores guatemaltecos en México, que la principal dedicación de los trabajadores es en el ámbito agropecuario, hasta un 60% promedio de los 3 municipios. El siguiente sector, digamos, que tiene mayor ocupación es el sector doméstico, en promedio hasta un 23%. Y los otros aspectos son los de construcción y otras varias actividades y las de comercio, trabajadores en el sector comercial, que ya son datos mucho, mucho menores, ¿no? En las relaciones, digamos, familiares encontramos que por lo menos un familiar de los entrevistados, en este caso no solo de los que cruzan, sino en general, un familiar reside en México, un familiar de los hogares, en los hogares donde se hicieron las entrevistas. Y esto arroja un dato de hasta un 14%. En la intención de viaje, digamos, del otro eje de interés de movilidad, que es el eje de tránsito por México hacia Estados Unidos, en la intención de viajar hay hasta un 14% de los entrevistados, o sea, del total de los entrevistados, que manifiestan tener la intención de trasladarse a Estados Unidos. Y hasta un 4% que expresaron haber tenido la experiencia de trabajo en Estados Unidos. Hasta un 9% de los entrevistados o en sus hogares expresaron que reciben remesas, hasta un 9%. Digamos, estos son de los aspectos principales en cuanto a la movilidad de personas hacia México, en esta relación circular que, como vimos, pues tiene una alta intensidad de movilización diaria, de ida y regreso, ¿no? Hay otros factores muy diversos que llaman la atención, por ejemplo, que a pesar de los déficits en aspectos sociales o de atención social, programas sociales en materia de salud, de educación, etcétera. Sin embargo, estos, según los resultados de la encuesta, no arrojaban un dato muy importante de personas que usan recursos de salud trasladándose o de educación trasladándose al lado mexicano. Otro aspecto, digamos, es que en el ámbito de las prestaciones laborales, los trabajadores en una gran mayoría, sí, casi total, manifiestan no gozar de prestaciones laborales algunas. Lo que logran tener son, por ejemplo, alimentos que les son dados como complemento a sus ingresos y otro tipo de recursos, pues como aliciente, pero
que no llegan a tener, digamos, el componente de una prestación como si la tienen los trabajadores mexicanos. Digamos, Sí, estos aspectos... Si nos va dando ya alguna idea de cierre, y vamos a Sí, regresar a una segunda ronda. ok, perfecto. Entonces, estos aspectos, digamos, son los que, desde mi perspectiva, podrían destacarse en los resultados de esta encuesta. Pero, como les digo, es una encuesta bastante densa con informaciones sobre temas educativos, temas de salud, divididos por edad, por género, por etnia, que bueno, son también interesantes e importantes. Le agradezco muchísimo, Marcel. Y bueno, sobre todo, además, uno no esperaría luego que las estadísticas nacionales y estudios particulares del corte de el que usted coordinó frente a un equipo de Flaxo, Guatemala, tengan tantas coincidencias. Y bueno, me llama la atención que muchos de los patrones que ya nos reportaba Pablo Mateos también están presentes en esta investigación que se realizó, pero del lado de los municipios guatemaltecos, y aunque son poblaciones distintas, por lo que ya nos explicaba Pablo, finalmente son, algunos de los resultados son interesantes, digamos, son como espejo. Así es que yo le pediría para la segunda ronda que tratara de abundar un poco más en estos detalles, y quizá también en un tema que pues es nuevo a partir de lo que hemos venido conversando ya en estas mesas de diálogo, y que tiene que ver con estas familias transfronterizas que nos señala, y el papel que eventualmente puedan jugar estas redes familiares o paisanales para explicar el mercado o parte del mercado laboral regional transfronterizo. Muchas gracias, Marcel. Y bueno, le pediría yo a Carlos Heredia del CIDE, que conoce también muy bien la dinámica en la región, que nos sintetice los hallazgos de su investigación. Muchas gracias, Carlos. Perdón, nada más, antes de que empieces, sí, recordarle a nuestro público asistente que nos pueden hacer preguntas a través del chat de Facebook, y el equipo de apoyo de la producción de este evento nos las hará llegar a nosotros. Y bueno, agradecerle esta tarde al doctor López Chan de la Universidad Autónoma de Campeche y a todos sus estudiantes que están tomando la sesión del día de hoy con nosotros. Y bueno, tenemos profesores de lujo con quienes compartir la experiencia, así es que muchas gracias a Oscar y a sus estudiantes. Adelante, Carlos. Gracias. Muy bien, pues agradezco a la doctora Regina Martínez Casas, que es la coordinadora del proyecto Región Transfronteriza México-Guatemala, por esta oportunidad, y saludo a los colegas con quienes compartimos el panel, a Oscar Peláez, a Pablo Mateos, a Marcel Arévalo. La contribución que me tocó a mí coordinar es la dimensión geopolítica, y la obra concreta con la que contribuimos se llama Geopolítica en los tiempos de Trump, política internacional y aspectos institucionales de la relación México-Guatemala. Entonces, como el mismo título, pues el trabajo consta de dos partes. La primera, política internacional y especialmente el papel de Washington en la región en estudio. Y la segunda es un análisis de tipo institucional sobre las relaciones de México con Guatemala desde la perspectiva histórica, diplomática, comercial y cultural. ¿Cuál es el hilo conductor del libro? Pues básicamente ofrecer al público lector elementos de comprensión de qué está pasando en la región, de nuevo de los factores geopolíticos, institucionales, económicos, sociales y culturales, y cómo impactan a la región transfronteriza.
Entonces empezamos con la primera parte, la parte de geopolítica. A mí me correspondió hacer un análisis de la política estadounidense, pues centrada en los años del presidente Donald Trump, que está a punto de concluir. Pero me empiezo por examinar lo que yo llamo las 4 crisis que afectan a Guatemala y también de manera complementaria a El Salvador y a Honduras. La crisis de la economía extractiva, depredadora y dependiente que usa el suelo, el aire y la tierra en beneficio de un pequeño puñado de personas. La crisis de violencia sistémica, expresada en pandillas, maras, ejércitos privados. La crisis de degradación ambiental a raíz del cambio climático que se evidencia en el llamado corredor seco centroamericano. Y la crisis política, en donde los sistemas políticos y las elecciones son en buena medida decididos por los poderes fácticos que cierran las vías cívicas y políticas para los ciudadanos. Este análisis inicial que planteamos se complementa con el hecho de que los 4 gobiernos, hubo varias transiciones. En El Salvador salió Salvador Sánchez Serén, llegó Nayib Bukele. En Honduras ha estado Juan Orlando Hernández como resultado de una reelección fraudulenta, ha estado en el gobierno todo este periodo. En Guatemala salió Jimmy Morales, llegó Alejandro Yamatei. En México estuvo Enrique Peña Nieto, llegó Andrés Manuel López Obrador. Pero los 4 gobiernos actuales han optado por lo que se podría llamar una especie de política de apaciguamiento, en donde dijeron, pues aquí el que tiene el poder es Donald Trump, y por lo tanto nuestras distintas políticas van a convertirse en una especie de extensión de la política que definió Washington en distintos ámbitos. Y esto responde a un hecho pues histórico, que es que Estados Unidos en los 4 países no es un actor externo, sino que se ha convertido en un factor interno. De nuevo, no es actor externo, sino que Washington se ha convertido en un actor, en un factor interno en cada uno de los 4 países. En el ámbito migratorio, de manera específica, lo que ha ocurrido es que los Estados Unidos, pusieron la política de contención, una política punitiva, en donde prácticamente se militarizó lo que pues Estados Unidos definió como la seguridad nacional propia, y orilló, algunos dirían obligó, otros dirían hubo cierto grado de consentimiento de los 4 gobiernos a tomar medidas tanto en migración como en refugio que llevaron prácticamente pues a una gestión migratoria, ya decíamos, punitiva, que se tradujo en una tragedia humanitaria. Lo que hoy tenemos, al menos en el caso de la frontera Estados Unidos-México, y también en la frontera México-Guatemala, con el programa que le llaman eufemísticamente protocolo de protección a migrantes, que no protege a ningún migrante, se convirtió entonces en 80,000 personas, la mayor parte centroamericanos, que solicitaron refugio o asilo en Estados Unidos. Los gobiernos se comprometieron
el caso de México, a aceptar de regreso a todas las personas que, habiendo registrado su solicitud, debían esperar en México, que se convirtió en una gran sala de espera, el veredicto, el resolutivo de los tribunales estadounidenses en México. Este programa, conocido como Permanece en México, pues en realidad solo abrió las puertas a 8 de cada 1000. Dije bien, no me equivoqué. No son 8 de cada 100, son 8 de cada 1000 solicitantes. De manera que de los 80,000, únicamente les fue otorgado el asilo alrededor de 640, 650 personas. En lo que nosotros subrayamos en el libro es, y esto lo hace una investigadora de Washington, Joy Lee Olson, ella analiza con detenimiento los mecanismos utilizados por Washington para disuadir la migración, analiza el muro, las restricciones al asilo, la separación familiar, el mecanismo de tercer país seguro, el desplazamiento de tropas hacia la frontera México-Estados Unidos, en fin. Posteriormente, la doctora Regina Martínez Casas y Rafael López Arellano analizan la manera en que los nacionalismos y las narrativas construyen lealtades nacionales, exponen cómo la necesidad de fortalecer el sentido de nación con base en la definición de lo propio y lo extraño, y también dividido entre lo deseable y lo indeseable, han estado presentes en las narrativas que han forjado la identidad mexicana y presentan una enunciación en el discurso de Donald Trump de la nueva geopolítica, en donde esto condujo a una relación pues ya ha sido asimétrica durante mucho tiempo, pero que tomó nuevas formas de subordinación en el periodo reciente. En la segunda parte del libro, decían los aspectos institucionales, participan las investigadoras Nuti Cárdenas, Elizabeth Magallón, Mariana Jiménez Canet y el investigador Jorge Esquiabón, en donde ellos contribuyen a una visión panorámica de las relaciones institucionales entre gobiernos, entre agencias, a los distintos esfuerzos de cooperación, al trabajo de la Comisión Binacional México-Guatemala, cuyo funcionamiento va cambiando según el momento en que se analice de manera específica, y que tienen que ver también con variantes como la confianza o su ausencia, la capacidad institucional de las dependencias de ambos lados. Finalmente hay una contribución de la actual subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, en donde describe muy bien el reto de mayor envergadura que tenemos en ese ámbito, que es pues buscar formas para ir transitando de la informalidad y de la economía ilegal a una economía formal con la que se pueda crecer. En la frontera México-Guatemala, a lo largo del río Suchiate, pues circula todo tipo de personas, mercancías, legales, ilegales, formales, informales, y pues se plantean una serie de opciones, de recomendaciones de política pública que están centradas fundamentalmente en un espíritu de cooperación. El ejemplo que hay es la cooperación de la Comisión Internacional de Límites y Agua, en donde podemos decir que las instituciones son eficaces en tanto tienen poder de decisión en su ámbito, cuentan con un equipo de trabajo estable, calificado, pueden formular planes de largo plazo y están abiertas a la intervención y a las propuestas de una amplia gama de actores, como son los gobiernos locales y estatales, no solo la relación entre presidentes,
las cámaras empresariales, las universidades, las iglesias, los grupos cívicos, las organizaciones de sociedad civil, los pueblos indios, los grupos de mujeres, etcétera. Quiero cerrar con un comentario final respecto al hecho de que específicamente en la relación que tenemos hoy entre México y Guatemala, pues hace falta una nueva narrativa para hacer frente a viejos problemas y hace falta algo que en un momento dado se planteó como objetivo compartido por parte de los gobiernos, que es un desarrollo construido de manera participativa a nivel local, a nivel regional, a nivel binacional, entre los distintos actores que he mencionado. Hoy parecería que estamos lejos de ese objetivo. Algunos de los participantes en el libro el imperativo de que justo por la colaboración de la vía académica se detonen otro tipo de colaboraciones en otros ámbitos de la vida pública para perseguir, para procurar ese objetivo, y este es nuestro granito de arena al respecto. Muchas gracias, Carlos. Nos das una mirada mucho más macroscópica de la que habíamos ya tenido con Pablo y con Marcel, pero hay un tema que creo que atraviesa estas tres intervenciones y bueno, es una pregunta más bien que se lanza o que quisiera lanzar, de hecho, a los tres, y es qué consecuencias tiene este incremento en la contención migratoria para el mercado laboral circular del que ya nos hablaban Marcel y Pablo y que es tan importante para entender esta dinámica regional transfronteriza México-Guatemala. Entonces, bueno, ahí te lo dejo para una segunda intervención, porque sabemos, y bueno, ya lo comentaba desde el principio también Pablo, que justo este proyecto de investigación pues tuvo lugar en una coyuntura en la que cambiaron varios de los gobiernos en la región, no solo el de México y el de Guatemala, sino también, como ya señalaba Carlos, el de El Salvador. Y bueno, esto ha tenido también consecuencias en nuestros hallazgos de investigación. Y sé que, bueno, eso de alguna forma también impactó los resultados del objetivo particular que le tocó abordar a Óscar Peláez. Le pediría a Óscar entonces que nos resumiera muy sintéticamente cuáles fueron sus principales hallazgos y que también dieron lugar pues, a un muy interesante libro sobre las propuestas de desarrollo en la región. Gracias, Óscar. Gracias, Regina. Buenas tardes. Bueno, sí, el objetivo que me tocó coordinar se titulaba Evaluar la iniciativa de zona económica especial en Puerto Chiapas en relación con potenciales vinculaciones económicas y laborales con Guatemala y Centroamérica. O sea, primero aclarar que yo no propuse ese tema, que ese tema estaba dentro del proyecto, y cuando asignaron más o menos, sí me preguntaron que si podía afrontarlo, dije que sí, y que me parecía interesante analizarlo. También hay que entenderlo en el contexto en el que se planteó, era el año 2017, y entonces, pues efectivamente, el gobierno de entonces planteó la propuesta de zonas económicas especiales. Incluso en el libro en el que lo proponen ellos se titula el gran proyecto de nación, y son las zonas económicas especiales con las que iban a conseguir el desarrollo. Mencionar que, bueno, esto se propone desde la Secretaría de Hacienda, que entonces el secretario primero fue Videgaray, y luego Mid, que se convirtió en el candidato a la presidencia, que al final pues no salió elegido. Entonces sí se vio muy afectado el objetivo de análisis por esta situación. Pero bueno, del análisis que se realizó, precisamente lo que nos dimos cuenta es que ese proyecto tenía muchísimos problemas. Se analizó
digamos, la parte de, reglamentaria, la normatividad que se aprobó. Se hicieron visitas de campo a Tapachula, porque bueno, Puerto Chiapas, pues, si no lo conocen, es lo que se conoce es Puerto Madero, que está a 20 kilómetros de la ciudad de Tapachula. Y allí se iba a situar una de las, finalmente eran 7 zonas económicas especiales las que se llegaron a aprobar, y allí se iba a situar una. Claro, esto desde el punto de vista del proyecto Región Transfronteriza, pues en su momento, ya digo, yo entiendo que pudiera haber sido un factor relevante para, como decían en el proyecto de zonas económicas especiales, detonar el crecimiento, impulsar el crecimiento de la zona. Pero bueno, conociendo además un poco la dinámica de este tipo de proyectos, pues ya desde el principio yo ya tenía mis dudas de cómo iba a funcionar aquello. Y luego revisando toda la reglamentación que se aprobó y cómo es la zona y todo eso, pues lo primero que hicimos fue tratar de entender qué iba a ser una zona económica especial en Puerto Chiapas. Y detectamos, bueno, no solo investigué yo, también colaboraron otros investigadores que me ayudaron a ello, sobre todo para hacer entrevistas, porque yo para hacer entrevistas soy muy malo, entonces pues sí agradezco la participación de, por ejemplo, de Julieta Martínez y también de Rigoberto Alfaro, que me ayudaron en esos aspectos. Encontramos muchos defectos en el proyecto y bueno, ahora ya es políticamente correcto decir lo que entonces decía y como que me contenía un poco en lo que decía porque tampoco sabíamos lo que iba a pasar, pero al final sí, ocurrió que pues acabaron cancelando el proyecto. Ya digo, yo desde el principio había dicho que eso tenía muchos problemas y bueno, y efectivamente se confirmó. No esperaba que lo fueran a cancelar con un decreto abrogatorio de todas las zonas, sino que lo habitual, que lo iban a dejar morir, pero sí, incluso mediante decreto cancelado lo de las zonas. Entonces, bueno, antes de que cancelaran mi objeto de investigación, sí aceleré la investigación para saber qué iba a ocurrir y sí, detectamos muchos problemas, digo, no solo del proyecto de zonas económicas especiales, sino bueno, los tradicionales problemas ligados a, digamos, el nivel de desarrollo que hay en la región. Problemas para lo de la zona económica especial en la incertidumbre política, es decir, sí se sabía que estaba muy ligado era una propuesta política del secretario de Hacienda, muy encauzada en esa dirección, entonces sí iba a tener problemas en ese sentido. Pero no solo eso, sino que también tenía problemas de infraestructura. Es decir, Puerto Chiapas es un puerto relativamente pequeño que tiene problemas de calado, entonces para lo que lo planteaban, que era grandes industrias y detonar procesos de crecimiento, el puerto tenía serias deficiencias. Asimismo, el ferrocarril, pues desde 2005, cuando se lo llevó el huracán, no ha operado prácticamente. Y también había problemas de infraestructura, es decir, faltaban muchos temas de infraestructura que ni siquiera estaba planeado cómo se iban a financiar. En los reportes que hemos visto, lo que se decía es que se comprometían a buscar las fuentes de financiamiento, es decir, ni siquiera tenían las fuentes de financiamiento, iban a buscarlas. Entonces, pues, como que todo muy improvisado. Los incentivos para la zona económica especial eran fundamentalmente tributarios, es decir, eran impuestos que no tenían que pagar las empresas y eso, no había muchos más incentivos. Y luego los encadenamientos productivos, ahí incluso también se detectaron errores en la determinación de las vocaciones productivas para la zona económica de Puerto Chiapas. Finalmente sí se tuvo acceso al dictamen que se elaboró y bueno, es también como van quitando y poniendo vocaciones productivas más a conveniencia que otra cosa, entonces parece como poco serio todo, ¿no? Luego había muchas más cuestiones, conflictos sociales en esa zona, es decir, habitualmente. Después, incluso hasta ocurrió en febrero de 2019, durante 4 días cortaron los habitantes de Puerto Madero, por un problema que tenían, cortaron el acceso a lo que es el puerto. Entonces, esas cuestiones que existen en esta región y que desde luego a los inversores pues no les hacen gracia. Entonces, como que tampoco había soluciones para eso.
Y una de las cuestiones que yo también destaqué en su momento y que finalmente fue la que como más adujeron para cancelar el proyecto era lo de la competencia con el propio proyecto en sí de zonas económicas especiales. Al final proponía 7 zonas económicas especiales y no todas en regiones poco desarrolladas. Por ejemplo, al final se acabaron aprobando también en Yucatán y en Campeche, que no son, digamos, estados de los que más pobres o los que más necesitan de desarrollo. Entonces entraban en competencia porque todas tenían los mismos incentivos. Difícilmente un inversor iba a ir a Puerto Chiapas cuando podía ir a Progreso, a Yucatán o a Campeche, instalarse allí con los mismos incentivos. Entonces eso eran problemas que entendíamos graves del proyecto en sí y por eso ya sospechábamos que lo iban a cancelar, eso antes de que efectivamente ocurriera. Luego, entrando un poco ya más en detalle sobre las vinculaciones con Guatemala y Centroamérica, bueno, entendiendo que iba a haber pocas vinculaciones porque el proyecto no tenía muchas posibilidades de éxito. Había una o dos empresas interesadas al final antes de que lo cancelaran. Una era Idealsa de Guatemala. El proyecto, precisamente el de Puerto Chiapas, una de las ventajas que se decía era que tenía una conexión privilegiada con los mercados de Centroamérica. Lo veían como una puerta de entrada de México hacia Centroamérica. Y al final lo que ocurrió o lo que iba a ocurrir era que la única empresa interesada era una empresa guatemalteca que quería instalarse en México para entrar al mercado mexicano. O sea, yo no tengo problema con esa situación, pero eso no era lo que tenían contemplado los que propusieron el proyecto, sino que era el contrario. Y luego, claro, tiene su lógica porque el mercado mexicano tiene el doble de población que todo Centroamérica. Además, es un mercado unificado. Desde luego, es mucho más atractivo la dirección que iba a acabar ocurriendo. Es decir, empresas centroamericanas produciendo, bueno, si les interesaba, había una que era para producir aceite y estas cuestiones. Entonces sí, había serios problemas con el proyecto. Entonces, bueno, sí se detectaron esos problemas y a la vista, claro, ahora están pensando, bueno, sí detectó esos problemas y los dije, ya está grabado por alguna parte. Y entonces, ¿qué hizo el resto del tiempo una vez que ya cerraron las zonas económicas especiales y quedó clara la situación? Bueno, sí hay una parte de tensión porque al cambiar de gobierno tampoco quedó muy claro hasta que una mañana en estas conferencias de prensa que da el presidente sí dijo, ante una pregunta de un periodista ya en abril de 2019, que sí se cancelaba el proyecto y efectivamente después, 2 meses después, mediante decreto abrogatorio lo cancelaron. A la vista de que eso iba a ocurrir y que ya teníamos claro los fallos que había habido, sí se indagó en otros proyectos que había habido en Chiapas y que yo sí conocía porque, bueno, ahora estoy en el Colegio de la Frontera Norte, pero yo sí trabajé en Chiapas durante 3 años en la Universidad Autónoma de Chiapas y bueno, ahora también aproveché el proyecto para hacer mi año sabático en Chiapas de nuevo. Entonces sí conozco algo, no hablo solo de oídas. Y bueno, de oídas sí lo oí, pero en persona, mientras estaba allí. Todo esto de las zonas económicas especiales, a mí desde el principio, incluso el nombre zonas económicas especiales me sonaba igual que ciudades rurales sustentables. Era la misma estructura y todo igual. Y entonces sí se indagó en otros proyectos que habían fracasado y se encontraron los mismos patrones prácticamente en todos ellos. Por ejemplo, incluso allí en el mismo Puerto Chiapas, está olvidado completamente porque es de la legislatura de 2010, que es el recinto fiscalizado estratégico, que prácticamente era lo mismo, un poco más pequeño y menos ambicioso que la zona económica especial. Pero el recinto fiscalizado estratégico, su misión era la detonación de la economía de la región y de la región sur de México, formando un corredor logístico multimodal sustentable y eficiente para el intercambio de mercancías de México con el resto del mundo. Esto es de 2010, está allí, está en abandono porque es de hace ya 2 legislaturas y cuando te das cuenta de estas cosas, de que se repiten, de que vuelven a surgir los mismos problemas, les cambian de nombre, pero incluso hasta los nombres recuerdan a los anteriores, entonces cuando ya así como dices, bueno, no sé, lo próximo no sabemos qué va a ser todavía, porque además lo propondrán a falta de 2 años para el cierre
de la legislatura, como suele ser habitual, no les dará tiempo a hacerlo bien y, perdonen por el pesimismo, resultará en otro proyecto fracasado, pero bueno, así es como más o menos lo he visto. Y bueno, ahí esas serían, digamos, las conclusiones o los resultados que obtuvimos en el proyecto. Gracias. No, muchas gracias, Oscar. Y bueno, sí, un poco me interesaba justo esta primera ronda, cerrarla contigo, precisamente porque hay, o por lo menos yo ubico después de haber tenido la oportunidad de revisar los resultados de investigación de todos los colegas y vale señalar que fuimos más de 150 investigadores, por lo menos 98 investigadores ya formados, otros tantos en proceso de formación, los que nos involucramos en este gran proyecto, pues que hay ciertos temas que parecieran no estar necesariamente vinculados, pero que alrededor sí hay ciertos vínculos que permiten entender por qué otras regiones en el país han logrado propuestas de desarrollo mucho menos frustrantes, o diría un poco más felices, y la región transfronteriza México-Guatemala pareciera estar condenada a no solo reproducir estos fracasos de los que ya nos hablabas, Oscar, sino incluso a generar todavía escenarios más sombríos como la que ya nos señalaba Carlos. Así es que bueno, para la siguiente intervención, que ya para hacer un cierre van a ser mucho más cortas, les voy a pedir ya cierres de 3 minutos nada más. Te pediría que abundaras un poco más en esta, a ver, si estuviera en tus manos diseñar un proyecto de desarrollo que realmente fuera eficaz para mejorar las condiciones de vida de las personas, para mejorar no solo una región que es muy pobre en comparación con otras partes del país, sino como ya lo han señalado también aquí, tiene serias carencias en términos de acceso a la salud, a la educación y al empleo bien remunerado y con seguridad social. ¿Qué se te ocurriría que se tendría que hacer? Y bueno, nos están planteando algunas preguntas del público. Una es realmente un comentario en donde pues felicitan esta iniciativa de mirar los dos lados de la región transfronteriza. Debemos señalar que las aportaciones del maestro Arévalo han sido muy importantes porque, como todos estos proyectos de investigación financiados desde México, pues tiene mucho más la perspectiva mexicana que la guatemalteca, pero procuramos escuchar en la medida de lo posible también la versión no solo de los colegas guatemaltecos, sino también de otros países de Centroamérica, como ya lo señalaba Carlos Heredia. Y bueno, hay una pregunta en concreto también que le hacen al doctor Peláez, y es si el proyecto cancelado de las zonas económicas realmente tenía posibilidades de ubicarse como factor estratégico para la región. Y entonces, bueno, ahora voy a cambiar un poco el orden y le pediría a Carlos que en 3 minutos nos rebote su reacción a esto que ya escuchó por parte de los colegas que nos acompañan y que formaron también parte de este proyecto. Gracias, Carlos. A ver, me habías pedido que me centrara en la parte laboral. Yo tengo la duda de qué está pasando ahorita que se incrementaron las políticas de contención migratoria y la movilidad laboral, porque sí lo sabemos para políticas comerciales. O sea, este comercio en pequeño, otra de las mesas de diálogo, de hecho en la primera, en la que se habló también de temas de geopolítica, se mencionaba que en los últimos, digamos, el último año, un poquito más de un año, el comercio en pequeño, que siempre se ha surtido, dependiendo de qué está más barato, de qué lado de la frontera, se ha visto seriamente perjudicado a partir de la llegada de la Guardia Nacional. Entonces me pregunto qué sucede con las personas, con estas personas de las que nos hablaban Pablo y Marcel. Sí. Digamos que hasta donde entiendo, las relaciones de Marcel y de Pablo han estado más centradas en el mercado laboral transfronterizo. El trabajo que yo coordiné está más centrado en la migración
entre países y la política migratoria que se ha establecido fundamentalmente desde Washington. Pero podemos sacar varias cuestiones derivadas del análisis de ambas. Primero, digamos, las personas que son trabajadores fronterizos no se identifican a sí mismos como migrantes, porque van y vienen por un periodo breve, su casa está cerca, van, ganan dinero, regresan, etcétera. O sea, no cambian de residencia permanente, ¿no? Las personas, en cambio, que se van como migrantes, pues lo hacen en su gran mayoría sin papeles, lo hacen indocumentado, lo hacen por canales de redes familiares, de redes territoriales, etcétera, y se convierten en trabajadores migratorios indocumentados que para los 3 países de Centroamérica son actores cruciales de la economía nacional. El envío de remesas desde Guatemala, Honduras y El Salvador se ha convertido en un volumen, pues quizá no imaginado hace apenas 5, 8, 10 años, en donde están enviando alrededor de 25,000 millones de dólares por año. Eso hay que ponerlo en perspectiva con la ayuda externa estadounidense, que por lo menos en los años durante el gobierno del señor Trump se redujo, y eso nos lleva a una conclusión muy interesante. A veces el problema en Centroamérica no es tanto que se considere que no hay dinero, porque dinero hay de las remesas familiares, sino el hecho de que hay una enorme polarización económica, social, política, y como son solo 3 minutos, nada más agrego una idea adicional, que es el hecho de que o no casi, sino los 4 países han estado viendo hacia Estados Unidos como mercado de trabajo para sus nacionales. Pero al menos en el caso de México, tenemos una omisión que yo considero grave, y es el hecho de que no otorgamos hacia el sur lo que solicitamos hacia el norte. Es decir, México no ha flexibilizado el mercado de trabajo para Centroamérica. México está buscando algún tipo de entendimiento laboral, de movilidad laboral con Estados Unidos, pero no lo otorga hacia el sur, ni lo busca hacia el sur. Y eso creo que es un desafío muy importante que puede extenderse incluso a estudiantes centroamericanos en México y a otros actores. Entonces, termino simplemente diciendo que diferencia entre trabajadores transfronterizos y migrantes, diferencia entre migración y movilidad laboral, manteniendo tu lugar de residencia en tu lugar de origen. Gracias, Carlos. Sí, iba un poco por ahí la pregunta. Pablo, tu reacción. Sí, muy bien. Me habéis hecho 2 preguntas. Una es sobre cómo se ha construido esa relación de otredad que está muy racializada hacia los trabajadores guatemaltecos. Un dato que busqué ahora, que no lo tenía antes a mano, es que es interesante porque nosotros comparamos trabajadores mexicanos, indígenas y no indígenas, nativos, digamos, nacidos en México, y guatemaltecos también con la pregunta de origen de ancestría indígena, y hay una mayor penalización para trabajadores mexicanos en cuanto a salarios por el factor de ser indígena, ¿no? No sé si, bueno, aquí lo que decía Liliana es que no sabe si por el tamaño de la población o el problema de la propia pregunta. Pero bueno, ahí también nos habla de la discriminación racial en México, ¿no? Sobre todo en Chiapas, hacia trabajadores, da igual que sean mexicanos o guatemaltecos, que tengan una identificación con un grupo indígena. Esto es autoidentificación. Y sin embargo, no encontramos tantas diferencias salariales entre la población
guatemalteca, pero ahí probablemente haya ya un efecto de selección de salida. Y la otra pregunta que me hacías era sobre esta cuestión de programas de regularización, sobre la primera recomendación de política pública que hacíamos, qué posibilidad hay de regularizar de mejor manera a estos trabajadores. Y de hecho sí cambió mucho el discurso cuando empezamos este proyecto. De hecho, la propia Liliana Mesa, que trabajó un tiempo en la Secretaría de Trabajo con la anterior administración, hubo pláticas para ampliar la zona geográfica en la que aplica el permiso de trabajador temporal y el número de días a más de 180 días. Y luego todo esto se interrumpió a partir de 2019, los primeros meses de la administración del gobierno de López Obrador, y toda esta creación de una zona de contención al sur del istmo de Tehuantepec que dificulta la expansión geográfica de los permisos de trabajo temporal y sobre todo el tema de regularización, reagrupación familiar o incluso la posibilidad de acceder a un permiso de residencia y eventualmente ciudadanía, que es lo que planteábamos inicialmente. Entonces, después de estos 3 años, pues personalmente lo veo mucho más complicado que se puedan ampliar estas posibilidades de inserción y de ampliación de los derechos de trabajadores centroamericanos en general y guatemaltecos en particular en esta zona. Gracias. No, gracias a ti. Yo comparto tu opinión plenamente. Y resulta paradójico porque habiendo pues una propuesta de desarrollo regional que incluye justo la región transfronteriza Guatemala, Honduras y El Salvador, uno pensaría que hubiera sido acompañada no solo de una promesa de dinero que nunca llegó, como ya nos decía Carlos, sino pues también de programas que facilitaran la movilidad de personas en toda esta región. Y bueno, me lleva también a esta flexibilidad en el sentido de cómo construimos esta noción de región, en este caso en que nos ha resultado muy difícil a los integrantes del proyecto, porque bueno, yo hacía la broma que para Carlos Heredia y Jorge Esquiabón, la región transfronteriza México-Guatemala empezaba en Washington y terminaba en la frontera con Nicaragua. Y en cambio había colegas que concentraban su trabajo en el Soconusco. Entonces, bueno, tenemos desde esta región que tendría muchos kilómetros, muchos miles de kilómetros, hasta quien piensa o considera a partir de su experiencia de investigación que la región realmente se ha condensado en este disputado Soconusco que hemos tenido históricamente en conflicto entre México y Guatemala. Entonces me gustaría escuchar también la última reflexión de Marcel, ya para ir cerrando. Gracias, Marcel. Gracias, Pablo. No, gracias. Pues bien, yo en cuanto a la polémico concepto de región, pues no me voy a meter. Creo que es un concepto dinámico y que se puede ver desde diversas ópticas. Pero indudablemente esta relación binacional, viéndolo nada más en el estricto territorio, digamos, de ambos países que comparten frontera, pues yo diría que realmente allí hay una riqueza enorme potencial de desarrollo, que trasciende, por supuesto, lo que es la presencia de trabajadores guatemaltecos histórica en la zona sur de México, ¿no? En Chiapas especialmente. Y que va pues mucho más atrás, ¿no? Hacia los raíces ancestrales. Ahí el territorio fue común para las culturas maya, tolteca, olmeca. Y eso pues no es nada despreciable, ¿no? Es una riqueza que ahora es arqueológica, antropológica, pero hay una riqueza también humana que de sus raíces emana hacia la actualidad. Pero también hay otros aspectos, esto que mencionabas, Regina, sobre
las disputas territoriales en las postrimerías del coloniaje y la independencia de nuestros países, y que se centró, digamos, precisamente en el Soconusco. Y después, pues, la histórica presencia de trabajadores en los cortes de café, precisamente en la zona del Soconusco, la extensión de las inversiones alemanas en el café de Guatemala y en el sur de México, en la parte occidental de Guatemala. O sea, todo lo que tiene que ver con la agricultura cafetalera, que ahora, pues, por supuesto, tiene una gran diversificación hacia otra serie de productos, ¿no? Ya no solo agrícolas y pecuarios, sino en otras esferas. Pero hay un factor también sumamente importante que tiene que ver con la diáspora migratoria y que afectó México precisamente desde Guatemala, en ida y vuelta, en las dos vías. Es decir, que es todo lo del conflicto centroamericano que ubicó, no se sabe exactamente el dato, pero podemos hablar de 60,000 guatemaltecos en una primera jirón, y que al final fueron dejando hasta, tengo entendido, más de 20,000 guatemaltecos que se han radicado. Ya muchas nuevas generaciones nacidas en México, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues, la frontera tiene o ha ido cobrando, más allá de la migración laboral, una gran movilidad de mercancías, en donde hay tanto los factores de comercio legal como no legal, ¿no? Comercio hormiga y comercio grande de contrabando. Entonces, visto desde la perspectiva positiva o negativa, pues todo eso reúne o converge en esa zona fronteriza, a la cual no se le puede cerrar los ojos, sino al contrario, ver desde distintas ópticas las grandes perspectivas y las grandes posibilidades que hay. A mí se me ocurre, por ejemplo, en lo concreto que hablábamos, y vuelvo a eso, es decir, ¿por qué si los migrantes, los trabajadores, sus derechos no pueden ser vedados en ninguna parte del mundo? Eso lo dice la Carta Universal de Derechos Humanos. Pues también los trabajadores guatemaltecos deberían tener derecho a seguro social, a educación, a salud, etcétera. Eso, digamos, además de abrir las posibilidades del ingreso de trabajadores de forma regular, pues debería ser también acompañado de este reconocimiento a sus derechos. Pues yo lo dejaría ahí por el momento para no extenderme más. Y bueno, gracias. No, gracias a ti, Marcel. Y efectivamente yo comparto tu punto de vista. Ahora, la informalidad en el mercado de trabajo, tanto en México como en Guatemala, está muy presente, y entonces creo que es uno de los temas que quizá tendríamos que reflexionar de manera conjunta. Y bueno, que además la actual coyuntura parece que no va a ayudar, porque justo pues se calcula, o el INEGI calcula para el caso mexicano, que se perdieron 11 millones de posiciones laborales, la mayor parte de ellas, por cierto, informales, pero las que se están recuperando en el mercado formal se están recuperando con salarios más bajos y con condiciones en términos generales más precarias. Entonces, si queremos pensar en que el destino de los dos países está inexorablemente unido, tendríamos que pensar también en diagnósticos conjuntos para proponer soluciones que efectivamente beneficien la calidad de vida de las personas. Y bueno, Oscar, te dejé al último justo porque pues de todos nosotros tú eres el economista, y íbamos a hablar precisamente el día de hoy alrededor de perspectivas de desarrollo económico. Ya sé que insistes siempre en que no eres muy optimista, pero bueno, tendrás algo más que proponernos, que yo creo que este estudio que haces, y bueno, vale la oportunidad para hacer publicidad. Están a punto de salir tanto el libro coordinado por Carlos Heredia como el libro coordinado por Óscar Peláez. Y bueno, el título del libro de Óscar Peláez
que no nos lo mencionó en su síntesis, es muy sugerente y es como un suspiro, y habla justo del destino fatal de la mayor parte de los proyectos de desarrollo para la región transfronteriza. Así es que te dejo la palabra, Óscar, para tus reflexiones finales. Gracias, Regina. Bueno, sí, el libro, ahora que lo recordaste, ya ni me acordaba, se titula como un suspiro al viento y luego es el análisis de la zona económica. Luego sí tiene un título académico. Sí, bueno, aprovecho. Como un suspiro al viento es un verso de No Cansino, es un poeta tuxleco, que yo conocía ese verso. Y bueno, él lo empleaba de otra forma. Cuando él estaba en Ciudad de México y quería volver a Chiapas, y en cambio yo lo utilizo como para decir que todo vuelve es decir, las cosas malas también vuelven a Chiapas. Bueno, ahora ya hablando un poco de lo bueno que era la pregunta del siglo, ¿qué proyecto eficaz? Bueno, primero hay que entender que el desarrollo es un proceso de largo plazo y lo que están proponiendo generalmente con estas políticas son soluciones mágicas para resolverse en la legislatura correspondiente o incluso en 1 año, 2 años. Eso no puede ser. Hay que entender que el desarrollo es de largo plazo, de más de 10 años, más de 20. Entonces, en principio, y ya entrando un poco también en la pregunta que hacían, el proyecto de zonas económicas especiales estaba planteado como un proyecto de largo plazo. El problema que tenía era que quizá, y esto es una de las características de la región transfronteriza, bueno, de Chiapas en particular, que es lo que más conozco, a la gente en Chiapas le tienes que hablar y tienen que estar convencidos de que las cosas, ellos forman parte de ese proyecto y este proyecto, por ejemplo, jamás tuvo en cuenta a la población. O sea, sí era para que no sean pobres, para fomentar el desarrollo, el empleo, pero yo entiendo que jamás le preguntaron a nadie. A la población la querían como mano de obra y además barata, así de claro era. Son trabajadores que van a cobrar poco, van a trabajar y así era el proyecto. Entonces, sí había problemas en la formulación de ese proyecto. Entonces, yo creo que para que un proyecto, sobre todo en esta región sur, tenga o pueda tener éxito, en primer lugar, tiene que involucrar a la población, que todos estén de acuerdo digamos, en los aspectos que tienen que desarrollar. La población, los políticos, las empresas, todos más o menos coadyuvar tirar en la misma dirección. Porque lo que se observa en estos proyectos es que bueno, están planteados por unos en beneficio de unos, pero luego no tienen en cuenta a otros. Entonces están estas deficiencias. Respecto a lo que preguntaba Óscar López Chan, que creo que le conocí en Ciudad de México y él es uno de los testigos de que esto que he dicho ya lo había dicho antes de que ocurriera. O sea, el problema de las zonas económicas especiales, como se planteó, es que sí tenía como muchos errores y aunque trataba de solucionar las cosas, seguía teniendo fallos, pero graves. He hablado así como de los fallos de la región, pero también tenía fallos, digamos, a nivel de economía internacional. Es decir, lo de las zonas económicas especiales se planteó a imitación de las zonas económicas especiales de China, donde sí había funcionado, pero cuando China lo plantea, China es un país cerrado al comercio. México ahora mismo es un país totalmente abierto, entonces, ¿para qué quiere unas zonas económicas especiales? Y luego, además, China pone las zonas económicas especiales al lado de Shenzhen, que es la que dicen siempre, está a 40 kilómetros de Hong Kong. Puerto Chiapas está a 40 kilómetros de Tecumán, que ni de lejos es Hong Kong. Entonces, son cuestiones que, ya digo, no solo en lo regional, que no aplicaba en lo de plantear 7 zonas económicas especiales a la vez, que tampoco, que me entiendo que era para contentar a todos, lo cual, pues, si tratas de focalizar la ayuda para el desarrollo, deberías realmente de focalizarla, no de dispersarla. Entonces sí tenía como muchos fallos. O sea, sí tenía ideas que se pueden rescatar, pero también tenía muchos fallos que no daban lugar a que el proyecto fuera adelante. Y volviendo otra vez sobre el proyecto eficaz, yo creo que lo fundamental es que todos los que intervengan en ese proyecto tengan por lo menos una visión de que eso
les beneficia, no como este de las zonas económicas especiales, que digo, a la población yo creo que jamás entendió que eso le beneficiaba. Cuando hicimos entrevistas en Tapachula, lo que nos decían, y no digo población, sino incluso políticos que entrevistamos a alguno, era, es lo único que nos están ofreciendo, entonces pues tenemos que apoyarlo, pero ni ellos estaban convencidos. Entonces, digo, va un poco por ahí. Plantear, sobre todo además en el sur, digo, la gente tiene que estar convencida y hay que hablarles y ellos tienen que como sentirse parte del proyecto. Y eso no ocurrió con este de zonas económicas especiales ni con muchos otros. Y bueno, ahí quedaría. No sé si eso ayuda de algo, pues bueno, pues bienvenido sea. Gracias. No, gracias de nuevo y efectivamente me parece fundamental que en el diseño de políticas públicas se debería de consultar a los potenciales usuarios o beneficiarios. De otra manera, la probabilidad de que estén condenadas al fracaso es muy alta. Y sobre todo en estos megaproyectos y en una región que, como ya señalamos, es profundamente desigual, que ha sido históricamente discriminada con base en el idioma que hablan las personas y en su identidad cultural, y entonces pues eso complica todavía más esta serie de propuestas desde el escritorio de algún funcionario de buen corazón y buena voluntad, pero probablemente desinformado. Y por eso era importante para nosotros en el proyecto, pues, no solo hacer diagnósticos, sino recomendaciones de política pública. Es algo que está muy presente. Pablo lo hizo también muy explícito, Carlos en su momento de la misma manera. Y bueno, tenemos un conjunto de documentos de recomendaciones de política pública en la página del proyecto que los invito a todos a visitar, www.rtmg.org. Ahí también están las versiones anteriores de las mesas de diálogo sobre la región transfronteriza México-Guatemala, y estará esta y las que vengan a continuación, porque nos interesa pues precisamente eso, que nuestro trabajo de colaboración académica no se quede solo en publicaciones especializadas para un puñado de colegas que, con los que siempre es muy interesante y alentador hablar, sino que eventualmente contribuyan a mejorar a una región que ha estado históricamente marcada por la pobreza. Entonces, y bueno, por otros factores que ya señalaba Carlos muy claramente cuando hablaba de estas 4 crisis que caracterizan a la región, algunas de ellas de no sencillo diagnóstico, como es el caso de la violencia y el crimen organizado que se encuentra bien posicionado. Entonces, bueno, pues les agradezco nuevamente a mis colegas su participación el día de hoy. Agradezco a quienes nos han estado siguiendo a través de Facebook durante esta hora y media, a quienes nos han seguido en estos diálogos, y recordarles que tenemos todavía programado uno más para la próxima semana. El próximo miércoles a las 4:30 de la tarde hablaremos de aspectos territoriales y de recursos naturales, que es otro de los temas críticos que ya nos señalaba Carlos en su intervención, y tenemos también programados diálogos para enero. Los vamos a dejar descansar en diciembre porque sabemos que el maratón Guadalupe Reyes está a punto de empezar, y aunque estemos en pandemia, no hay forma de no buscarnos espacios para el esparcimiento. Y bueno, reiterar también mi agradecimiento al equipo de apoyo de la coordinación del proyecto Región Transfronteriza México-Guatemala, a Elizabeth, a Marisa, a Dulce, a Gaby, al equipo de Centrogeo que nos han estado apoyando a lo largo de estos años. Y bueno, anunciarles también que el día 4 de diciembre a las 4 de la tarde ya les estaremos haciendo llegar la invitación. Presentaremos la colección editorial producto de este proyecto en la FIL Guadalajara, que pues igual que este evento será una presentación virtual, y contaremos con la presencia
pues de varios de los autores y de la directora general del CONACYT y el rector general de la Universidad de Guadalajara, que nos honrarán con su presencia por la importancia de los hallazgos de este proyecto que se ha convertido pues ya en un referente de colaboración en las ciencias sociales en México y con Centroamérica. Les reitero mi agradecimiento y los espero aquí la próxima semana. Gracias Pablo, gracias Marcel, gracias Oscar, gracias Carlos. Nos regalaron no solo esta tarde, sino unas reflexiones que dejan todavía mucho para meditar. Gracias, Regina. Saludos Gracias. a todos, Pablo, Marcelo. Muchas gracias, Oscar. Regina. Saludos. Hasta luego. Saludos a todos.